Muchas personas, muchos americanos los consideraban como animales o personas inferiores por el hecho de ser de piel morena. Entonces esto causó traumas con los niños al grado de que mejor dijeron, ¿sabes qué? Mejor no hablamos. Esterilizaban con rayos X o con químicos y también realizaban cirugías sin anestesia. Se dice que cuando Moisés fue adoptado por los egipcios, tuvo toda la educación que tenían los egipcios, pero la disciplina era muy fuerte. Entonces se menciona, y esto lo menciona un historiador, que probablemente la tartamudez de Moisés se debe a que en la disciplina no nada más era de ponte a leer tantas horas, sino que fue un mal golpe que lo dejó tartamudo. Hello, sustólogos. Bienvenidos a un capítulo más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Dafne Silva y estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes para platicarles de un tema que la verdad está bastante interesante. Y por supuesto que no podían faltar en esta mañana, tarde, noche, la hora en la que estés viendo este capítulo, mis queridísimos amigos. Y por aquí tengo a mi querido Oscar Herbert. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar aquí en un día tan caluroso. Sí, Demasiado la calor, dijeron mis tías. Estamos como a 46 grados, sensación térmica más o menos. Sí. Y está bastante insoportable, diría yo. Pero bien, sí. contento. Qué bueno. Y también se encuentra esta tarde calurosa nuestro queridísimo Paco Arias. Hola, ¿cómo están? Apláudanle, perro. ¿Cómo estás, Paco? Bien, bien acalorado. Fíjate que me estoy arrepintiendo de ponerme el saquito porque sí se siente mucho el calor. A ver, quítatelo. Después, terminando la grabación. ¿Cómo están, amigos? Bien, bien. La verdad es que es un tema bastante controversial. Ha habido bastantes estudios. Obviamente debe de haber ensayo, error, en las cosas, incluso de las que comemos. Claro. Nos han puesto a pensar cuántas vidas no dejamos atrás por experimentar en temas de comida, nada más de pura comida. Así que Sí. esta valla es como rojita. Creo que en su momento yo hablaba con ustedes de que hay un aceite que es de cocina que tiene que pasar por muchos procesos, pero bien cabrones para que sea comestible para el cuerpo humano y no afecte. Porque si llega a haber un proceso mal, que por ahí se le cuele al departamento de calidad, puede causar cáncer, pero muy rápido. Entonces yo sí sé cuál es el nombre, pero no queremos meternos en broncas. Nada más mucho cuidado. Por ahí mejor aceite de coco, aceite de almendras, que es el mejor. Sí, la verdad, el tema que hoy les traemos a esta mesa, sustólogos, es bastante interesante. Como les venimos diciendo, vamos a hablar acerca de muchas cuestiones que se tenían que hacer en los cuerpos humanos para, como lo dijo mi querido Oscar, experimentar y saber qué es lo que sucede. Así que yo creo que es momento de comenzar con esta información. Yo antes de iniciar de lleno, quiero mencionar algo porque en la historia ha habido personas que han hecho muchos experimentos de diferentes cosas, pero hay dos cosas muy, muy importantes. Las personas que han hecho experimentos porque realmente buscan un avance tecnológico en la medicina, y otros que simplemente le juegan a ser Dios y hacen cosas muy crueles. No sé si recuerdan a este llamado el ángel de la muerte. Platicamos una vez, ¿no? Acá. En su momento, Mengele, creo que apellida. Ajá. Joseph Mengele. Joseph Mengele, que ese tipo de experimentos, ellos dicen que sí llegaron a tener una repercusión positiva en la medicina actual. Sin embargo, el hecho de, no sé, dos gemelos y unirlos para ver qué pasaba o hacer ese tipo de experimentos, se me hacen muy aterradores. Pero yo les quiero platicar de unos igual de aterradores,
pero que no ocurrieron del otro lado, ocurrió en Estados Unidos. Son los experimentos en Tuskegee, que va del año 1932-1972. Para eso quiero dar el contexto. En ese entonces en Estados Unidos estaba mucho un tema racial con todas las personas afrodescendientes que vivían en estas colonias de Estados Unidos. Y en ese entonces había una enfermedad que estaba como que muy de moda, porque iba creciendo más la población de personas que se estaban contagiando de. En ese entonces, sobre todo en áreas rurales de Estados Unidos, como Tuskegee, Alabama, la población afroamericana vivía en pobreza y ellos eran considerados un problema de salud pública. Incluso muchos americanos los consideraban como animales o personas inferiores por el hecho de ser de piel morena. El Servicio de Salud de Estados Unidos diseñó un estudio observacional con este grupo de personas para ver cómo iba creciendo esta enfermedad sin tratamientos. Reclutaron a 600 hombres afroamericanos con la cruel promesa de atención médica gratuita, engañados con el diagnóstico de mala. Yo nunca había escuchado ese diagnóstico de mala y se les negó el tratamiento. Incluso en ese momento ya estaba disponible la penicilina. Sin embargo, con ellos se empezó a experimentar de una forma simplemente para ver cómo la enfermedad iba creciendo, cómo se desarrollaba, qué pasaba con una persona que no se atendía médicamente. Y para esto muchas familias completas y gran número de personas afrodescendientes se fueron contagiando masivamente. Monitorearon durante 40 años con exámenes de y punciones lumbares dolorosas presentadas como tratamiento para observar cómo iba progresando la sífilis. En ese momento, la negación del tratamiento a esas personas, que fue más o menos por los años 1940, se empezó a usar como tratamientos ineficaces, ya que se dieron cuenta que este proceso observacional definitivamente no estaba funcionando, ya que incluso les estaban dando compuestos de mercurio, arsénico en dosis mínimas. Tras el descubrimiento de la penicilina, se impidió activamente que los participantes recibieran este tipo de tratamientos que definitivamente no eran aptos para estas personas. La verdad es que experimentaron de una forma muy cruel con estas personas, estos individuos, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, que se iba propagando esta enfermedad. Lo que provocaron, por ejemplo, aquí tengo el número de víctimas, fueron cerca de 400 hombres con directamente afectados. O sea, no se contagiaron por tener intimidad con alguien, sino el gobierno los infectó a propósito para ver cómo funcionaba en su organismo. Al menos 28 personas murieron a causa de esta enfermedad, 100 por complicaciones, 40 esposas se infectaron a causa de sus esposos y 19 hijos con también resultaron como este número de víctimas. Miles de comunidades afroamericanas tuvieron un impacto psicológico porque obviamente empezaron a desconfiar de las autoridades americanas, ¿no? O sea, imagínate que ellos les dicen que los van a curar, que les van a dar un tratamiento gratuito. Ellos confían y resulta que son como conejillos de indias, ¿no? Como ratas de laboratorio, y empiezan a hacer estos experimentos con ellos sin su consentimiento. En este caso hubo una consecuencia, sobre todo la exposición de este caso en 1972 llevó a una demanda colectiva de más de 10 millones en compensaciones. Y bueno, en el área de la salud hubo personas que obviamente fallecieron, tuvieron ceguera, daños neurológicos y cardíacos por sífilis no tratada, traumas psicológicos y lo que ya mencionaba, el tema de tener esta desconfianza a las autoridades al área de salud, que eran las personas que estaban llevando pues estos tratamientos gratuitos a este grupo de personas. Prácticamente para no hacer tanto rollo, agarran un grupo de personas, los contagian de sífilis para ver qué es lo que pasaba. Fíjate que ellos muchas veces, recuerdo a Joseph, el ángel de la muerte, porque él dentro de esas personas está como el pensamiento de, a ver, tengo una persona de raza blanca y una persona de raza negra, vamos a infectarlos a los dos para ver cómo responde la persona que es de raza negra. Posiblemente ellos tenían la creencia que eran como animales, y suena muy gacho, pero así lo veían ellos. Posiblemente se pueda sacar como un antídoto de cómo responde el organismo de ellos, ¿no? Y un montón de cosas. Me recuerda mucho a Gandhi, ¿no? Ah, claro.
Primero los indostanos. Bueno, primero los europeos, luego los indostanos y hasta el último, pues la raza afrodescendiente, ¿no? Ajá. Ellos no tienen valor. Claro. Y pues así lo veían desde muchos tiempos. De hecho, varios de los estudios que traemos por acá fueron a partir de utilizar a sector vulnerable, que en ese entonces era la gente pobre, o en este caso la gente que, entre comillas, no tenía derechos, ¿no? Solamente para llegar a una solución de algún antídoto o algo. Que al final algunos de estos experimentos terminaron errados. Y eso es más cruel todavía, ¿no? ¿Cómo quedas en la historia? Tal vez en aquella época no estaba la información como ahorita. Pero ya de este lado quedas muy mal parado históricamente. De que, mira, era bien desgraciado con la gente. Claro. No le importaba que eran personas. Hubieron muchas personas que a lo largo de la historia, incluso con el del bigote chistoso, llegó a hacer muchos experimentos. O sea, lo cruel es eso. O sea, que ocupaban niños, pues, para experimentar. Niños con diferentes condiciones de salud. Porque ellos, entre tantos, recuerdo haber leído archivos donde ellos intentaban curar el síndrome de Down. Pero los querían curar de una forma tan grotesca y tan escalofriante que ni siquiera lo puedo describir, porque estoy seguro que censuran este video. O sea, de verdad es algo muy feo. Oye, y es que hasta hay prácticas que siguen prevaleciendo y son estúpidas en realidad. Claro. En el sur tengo unos conocidos, un primo, que cuando nació por allá, pues su familia, no voy a decir de qué estado, ¿verdad? Porque luego van a decir que le tiramos por ahí. Pero resulta que mi primo, pues nosotros somos muy cabezones en realidad. Y mi primo, pues la mayoría o muchas personas tienen la bolita acá atrás, ¿no? En la cabeza de huevo. Ajá. Y no estoy hablando, esto es real. Su abuela, su bisabuela por parte de su papá, no le gustó que tenía esta parte de acá. Porque muchas personas, o al menos las originarias de aquel lugar, tienen la cabeza un poco plana. Uh-huh. Entonces la señora quería ponerle una tablita acá al niño. No, para que se le pusiera la cabeza como ellos. Y mi tío dijo, bro, aquí no hacemos esto. Es genética nada más. O sea, no está enfermo. Imagínate cuántas personas no tienen estos hábitos muy, muy extraños, claro, que tal vez no conocemos y terminan lastimando incluso el cuerpo de los niños. No te vayas muy lejos. Esto que voy a decir, voy a raspar muebles. Pero la forma de crianza de un niño hoy en día a cómo se criaba antes es una gran diferencia. Muchas mujeres que hoy intentan llevar una buena crianza con sus hijos, con métodos que ya se descubrieron que son eficaces y otros que no son eficaces, que incluso pueden dañar a un bebé, ya hoy en día está en internet. Y que pasa mucho, por ejemplo, recuerdo que en la familia había una persona que tenía a su niño y médicamente y pediátricamente, pues las personas dicen que no les puedes dar de comer antes de los 3 meses. No, pero va la abuela, hay abuelas, digo, no todas, pero va la abuela, no, yo a mi hijo le di al mes y comió y mira, y dale frijoles porque es bueno. O sea, dale chetos. O sea, de verdad, ese tipo de cosas se sigue pasando y siguen habiendo esas personas que dicen, pues es que sí, probablemente tuviste suerte y que a lo mejor no se te enfermara tu hijo, pero sí hay casos de niños que porque les dan de comer antes de que sus propios órganos terminen de desarrollarse o terminen estos ciclos para estar listos para digerir comida, les estás dando café de olla, les estás dando pan remojado con... Pasa, de verdad, pasa. Y digo... Esto sigue pasando y estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificado de que tú intentas cuidar a tu hijo, ver lo que dice tu pediatra, estar al día con la información, pero lo llevas con tus suegros o con tu mamá o incluso tu papá y porque contigo probablemente lo hicieron así y afortunadamente no pasó nada, lo quieren volver a hacer con tus nietos, con sus nietos y así no funciona. Y lo lamentable es también que a veces tú pides respeto y se molesta. Claro, sí, eso sí. No, ahorita los doctores ya son muy así. No saben. No, sí, hay quienes dicen, es que los doctores de ahorita no saben. Dices, no manches, güey. O aparte si el pediatra o la pediatra es joven, es que está jovencito, por eso no sabe. Exactamente, sí. Saludos al doctor Mario Liconza. No porque sea malo, sino porque él me cuenta, bueno, no él, su alter ego me cuenta que de pronto le llegan varios pacientes por ahí con unos argumentos de que, o sea, incluso cuestionan el hecho de que él tenga estudios y que él sea el médico. Y dice, ok,
haga lo que quieran. Entonces, ¿para qué viene a consulta? Pues sí. Ahí, pues. saludos. Muchos se van a sentir identificados. Y Ojalá venga un día el doctor Mario Liconza a hablar de esas cosas. van a opinar por acá. Y bueno, chicos, siguiendo en el tema este que estabas mencionando, Paco, acerca de Mengele, Joseph Mengele, yo también aquí les voy a platicar acerca de estos experimentos que precisamente surgieron de aquel lado, experimentos alemanes que fueron durante el año 1933 y 1945 aproximadamente. Durante este régimen, ya sabemos, la Segunda Mundial, como dice Paco, proporcionaron un entorno, o más bien se creó este entorno específicamente para que médicos como este hombre, Joseph Mengele, pues pudieran experimentar principalmente con prisioneros, ¿no? Y es que el problema aquí con él era esta misma cuestión de que no era por pues algo tan positivo, a lo mejor, y ellos lo pensaban que sí, pero siempre era con ideologías racistas. O sea, buscaban siempre esta cuestión pues subhumana, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues tráete a estos porque son los que no pueden estar por aquí. Hace poco me encontré un video de una señora que está contando que le tenían muchísimo miedo a este hombre. Claro. Y que él hacía las filas de mujeres y nada más pasaba enfrente de todas y ponía el dedito para arriba o para abajo de si se salvaba o no se salvaba. Y estaban todas así como que esperando. Y en la ocasión que cuenta esa señora dice, todas tenían el dedo para arriba. ¿Y qué significa? Pues que todas nos íbamos a morir. Entonces, sí se quedó. Cuando yo vi ese video dije, no inventes. Y le dicen a ella, ¿y cómo es que sobreviviste? Y que ella tenía una persona que logró borrar su nombre de la lista y pusieron a otra chica. Era un número, me parece, les daban un número. Y pusieron a otra chica y ella vio, una polaca. Ella vio cómo moría la polaca porque cambiaron sus números, ¿no? Entonces dice que fue bastante fuerte porque ella iba a estar ahí. Y está bastante denso el video, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de los experimentos, pues estos respondían a necesidades militares y la cuestión, pues, eugenésica, ¿no? Para saber y tener la raza pura que por allá querían. Principalmente, lo que ellos hacían era sumergir a prisioneros en agua helada para estudiar la hipotermia, supuestamente, Okay. ¿no? Entonces, decían, bueno, también inyectaban patógenos como lo eran la malaria y el para probar vacunas. Esterilizaban con rayos X o con químicos. Y también realizaban cirugías sin anestesia. Imagínense ese dolor. Hacían trasplantes, hacían y miles de cosas que tenían que ver con estas cirugías. Imagínense el dolor para que te realizaran estos procedimientos sin anestesia. Era bastante crueles en estos tiempos. El número de víctimas no está exacta esta cifra, pero sugieren por ahí algunas cifras que alrededor de 15,000 personas perdieron la vida por todos estos experimentos y miles murieron después de. O sea, ya sobrevivieron durante el experimento, pero después de fue que terminaron partiendo de este mundo. O algunos quedaron vivos, pero todos tenían secuelas bastante graves. Y en cuanto a las consecuencias, hablando del tema legal, pues sí hubo algunos juicios y condenaron a 16 médicos, de los cuales 7 fueron ejecutados. De todos estos médicos, pues mandaron por ahí a los 7 que se fueron de este mundo. Y respecto a la salud, hubo muertes masivas, también como consecuencia hubo infertilidad en algunas mujeres, también algunas personas perdieron de su cuerpo, tuvieron que quitarlas por todos estos experimentos y había infecciones crónicas y por supuesto hubo muchas personas con traumas psicológicos después de lo que habían vivido respecto a lo que todas estas personas les hicieron nada más por experimentar y saber que iban a lograr con todas estas cuestiones. Qué fuerte. Imagínate esas personas que tenían estas operaciones sin anestesia, muy probablemente, muy probablemente partían de este mundo de una forma dolorosa. Oigan, ¿han escuchado últimamente acerca de el decreta y estas cosas? O sea, tú decreta y el mundo te lo concederá. Ya. El poder de las palabras. De las que manifiestan. Exacto. Sí. Es que yo les traigo un estudio. El estudio Monstruo se llama. Y tiene que ver mucho con el poder del habla. No estoy diciendo que la palabra no tenga habla. En algunas ocasiones funciona. Pero en este caso hubo secuelas. Y lamentablemente las secuelas de este caso fueron niños. No. Y no solamente eso,
sino que estos niños, la mayoría no tenían un tutor o no tenían un papá. Es decir, que agarraron a los niños sin un consentimiento de alguien para hacer esta práctica. ¿Hacia dónde voy con esto? Agarraron a niños, fueron un sondeo donde hubo más de 200 niños que participaron. No manches. Pero agarraron a 22 nada más. Este experimento tiene que ver mucho con la tartamudez. El que estaba llevando a cabo este experimento era el doctor Wendell Johnson. ¿Por qué lo hizo? Porque él desde muy temprana edad también mostró problemas de habla, era tartamudo. Era como Johnny, era como yo. De verdad es que hay muchas veces en que uno piensa las cosas y a veces la boca no sigue la velocidad de la mente, ¿no? Y te empiezas a trabar y por ahí pasan cosas. Entonces él agarra estos niños, agarra estos 22 y hace grupos. Algunos de estos niños sí eran tartamudos, tenían problemas del habla. Ajá. Otros no. Y los separó en grupos. Agarró grupos de niños que eran tartamudos con los que estaban sanos, entre comillas, y al revés. Y dentro de estos dos grupos utilizó esta metodología. Se les iba a hablar, se les iba a dar palabras de afirmación, como dicen por ahí en algunas instituciones. Los niños que padecían tartamudez, a ellos del aspecto positivo le decían, tú vas a hablar bien. Estoy ejemplificando, ¿ves? Ajá. Tú vas a hablar bien, no tienes problemas de habla, puedes comunicarte de una manera perfectamente. Y estuvieron dándole palabras de afirmación durante ciertos meses, 4 meses aproximadamente. Y a los otros que tenían estos problemas, todo lo contrario. Le decían que eran torpes para hablar, que no sabían cómo expresarse. Imagínate estar bombardeando a un niño de esta manera. Obviamente lo terminas impactando de una manera negativa. Más allá de tener una razón, fue todo lo contrario. Terminó ocultando los datos porque fue lamentable cómo termina prácticamente lastimando psicológicamente a estos niños, porque después del estudio a todos los que se les estuvo hablando de una manera negativa, en lugar de mejorar su habla, la empeoraron. Y los que no estaban enfermos, que estaban dentro del grupo de niños que no podían hablar, ellos también empezaron a tener broncas para poder expresarse. Por un tema de presión social, ellos mejor optaron por quedarse callados. O sea, todo su experimento le salió mal. Okay. Él pensó que en lugar de hablarles bien o hablarles chido, de que hey, tú puedes o tú no puedes, esto iba a tener un impacto positivo. Sí. Lo mantuvo con el grupo que estaba bien. Pero el impacto fue negativo o fue peor con los niños que no podían hablar bien. Entonces esto causó traumas con los niños al grado de que mejor dijeron, ¿sabes qué? Mejor no hablamos. Claro. Si nos van a estar juzgando. Y esto me lleva mucho a una historia bíblica. Por si pensaron que hoy no se iba a hablar de la Biblia, hoy se va a hablar de la Biblia. Como dato histórico nada más, Moisés era una persona de problemas de hablar. Por ahí se menciona que cuando Dios lo manda a que platique con el faraón, el primero que dice que no es él. Le dice, ¿cómo voy a ir yo? Y aquí está, si no me creen, está en Éxodo 4:10. Y Moisés le contesta a Dios que por qué lo manda. Dice, si yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Es cuando manda a su hermano Aarón. Se dice, y esto está por ahí, está documentado, son cosas que la gente que sabe de historia habla, que cuando Moisés fue adoptado por los egipcios, porque así llegó, tuvo toda la educación que tenían los egipcios, pero la disciplina era muy fuerte, era muy distinta a la que tenían los hebreos. Entonces se menciona, y esto lo menciona un historiador, que probablemente la tartamudez de Moisés se debe a que la disciplina no nada más era de ponte a leer tantas horas, sino que fue un que lo dejó tartamudo. No más. Por eso no podía hablar bien. Sabes, me recordó mucho a un experimento que digo, no recuerdo si es historia o si es real, de una vez lo digo porque eso es falso. De un científico que intentó descubrir el lenguaje de Dios. No sé si les suena. No. Experimentando con niños recién naciditos, quienes las personas que cuidaban de ellos tenían prohibido hablarles, porque él lo que quería ver era cómo se iban a comunicar entre ellos mismos sin tener
pues sin escuchar cómo se hablaba un idioma. Entonces las enfermeras, si lo puedes buscar así aparece como el experimento del el idioma de Dios o el lenguaje de Dios. Él decía que estos niños iban a hablar el lenguaje de Dios o el idioma de Dios, porque ese es aquel que no se le enseña a alguien y que vas naciendo nativamente de ti. Entonces lo que pasó con estos niños es que fueron creciendo, los fueron criando, pero fueron teniendo problemas en diferentes áreas de la salud por el tema de comunicación, y para no hacerle tan largo el cuento, todos terminan muriendo. Dice, en un experimento presuntamente realizado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico II en el siglo XIII, se crió a bebés sin interacción humana para intentar determinar si existía un lenguaje natural que pudiera demostrar una vez que sus voces maduraran. Se afirma que buscaba descubrir qué lenguaje habría sido impartido por Dios a Adán y Eva. Es bien arcaico este pex. Che, gente experimental. Y pues ahí termina lo que acabas de comentar. Sí, ¿no? Todos los nenes. Fue Federico II en el siglo XIII. Yo pensé que era historia, fíjate. No, sí fue un hecho pero qué real. Fuerte, imagínate. Yo les quiero hablar de otro hecho real que también está bien denso y del cual se ha hablado mucho en podcast, que tiene que ver con la temática del misterio, la conspiración. El proyecto MK Ultra de 1953 a 1973. Durante la Guerra Fría, la CIA tenía este miedo de que la Unión Soviética y China desarrollaran diferentes tecnologías y técnicas de control mental. Entonces, pues la CIA dijo, pues bueno, nosotros creo que tenemos que adelantarnos para empezar a probar ese tipo de experimentos. En ese momento nace el proyecto de control mental MK Ultra, un programa secreto que buscó contrarrestar estas operando en un contexto de paranoia. Para esto se empezó a usar poblaciones vulnerables como prisioneros y pacientes psiquiátricos. Como siempre, intentando aplicar ese tipo de experimentación con estos grupos vulnerables, se administraban sustancias psicodélicas como, y aquí me van a censurar, de psilocibina y marihuana. A menudo sin conocimiento de los sujetos eran suministrados pues estas dosis que normalmente te lo daban en bebidas, en cigarrillos o incluso inyectados en dosis que variaban. Los sujetos eran observados después de hacer todo este chequeo, después de administrarles. Ellos eran observados en lugares controlados como hospitales y laboratorios o incluso en la vida cotidiana para ver cómo reaccionaban ellos. Además de eso, se ocupaba la técnica como electroshocks y la privación sensorial en tanques enormes de aislamiento para inducir la amnesia. Ellos querían que esas personas tuvieran como estos, no sé si llamarles lagunas mentales, Oscar, o que fueran olvidando cierta información para empezar con el tema del lavado de cerebro, y usaban la psicológica en interrogatorios y también ruidos muy extremos en diferentes universidades y hospitales y también prisiones. Prácticamente las personas que estaban en hospitales ya muy graves, prisioneros, pues prácticamente eran ellos sujetos de pruebas donde les inyectaban o les daban en bebidas un montón de cosas para ver cómo reaccionaba su cuerpo. Miles de personas fueron afectadas con esto. No hay un dato exacto porque se habla de que las cifras exactas fueron desconocidas por la destrucción de los registros que se estaban llevando, y los casos documentados incluyen el de algunas personas que estaban atravesando pues estos arranques de experimentos que estaban ocupando con su cuerpo. Hubo consecuencia en la salud de estas personas como traumas psicológicos, paranoia, depresión y como lo que ya les comenté, el suicidio. También hubo efectos físicos como convulsiones o daños neurológicos. Para esto, el proyecto MK Ultra ya es muy conocido por personas porque se empezó a alimentar mucho la teoría conspirativa de que esto iba más allá de un simple experimento, sino que ellos intentaban llevar el cuerpo humano al límite, probando diferentes métodos, jugando a ser Dios. Y de hecho hay muchas personas que en diferentes podcasts han hablado del proyecto MK Ultra
contra. Un proyecto que se me hace muy interesante porque sí fue clasificado. Obviamente en un punto se desclasifica, pero hay información que ni siquiera hoy en día está disponible acerca de este proyecto. Solamente fueron desclasificando una porción de la información, pero hay muchas cosas muy oscuras que giran alrededor de este proyecto. No inventes, está bien canijo, ¿no? De todas estas cuestiones. Están medios loquitos todos los que hacían estos experimentos, ¿no? Imagínate. Ahorita en el que yo les voy a comentar a continuación, también lamentablemente, pues hay muchas personas que tristemente tienen que partir de este mundo y sufrir, que eso es lo más gacho, ¿no? Porque tienen que, pues al momento de experimentar todo esto, imagínate el dolor. Yo les voy a platicar ahorita acerca de las lobotomías para problemas mentales. Y desde que decimos lobotomía ya dices, ay canijo, ¿no? En los años 40 y 50 los asilos psiquiátricos pues estaban súper poblados, había muchísima gente dentro de estos lugares y por supuesto no había mucha información, había pocos tratamientos también para las cuestiones de los trastornos mentales. Esta cuestión, la lobotomía, fue vista como una solución rápida o express para curar temas como lo son la esquizofrenia, la depresión o algunos comportamientos que se consideraban indeseables, ¿no? Entonces, en un contexto donde supuestamente ellos querían, pues obviamente ayudar a las personas a que salieran de todas estas situaciones, buscaron realizar estas cosas que les voy a decir a continuación, que son algunos procesos bastante fuertes. Varios de estos procesos lamentablemente se hacían con herramientas que eran austeras, y por austeras me refiero a que estaban bastante mal, ¿no? Entonces no eran aptas para hacer estos procedimientos y aún así ellos continuaban realizándolos. Ellos cortaban las conexiones entre los lóbulos frontales y el cerebro. Para hacerlo, en la cuestión transorbital, metían por el ojo un picahielos para cortar el tejido cerebral. Todo esto se realizaba en asilos, a menudo sin consentimiento de los pacientes. O sea, lo hacían nada más porque vamos a ver que este paciente está mal y yo creo que con él podemos experimentar para ver si esto funciona. Había pacientes psiquiátricos o con condiciones pues bastante problemáticas, ¿no? Entonces se basaban en todo esto, pero imagínense nada más con este tipo de herramientas que, como les digo, eran bastante pues antihigiénicas también y lo realizaban. Obviamente hubo muchas víctimas respecto a esto. En Estados Unidos únicamente está la cifra de que había entre 40,000 a 50,000 pacientes que sufrieron de estas lobotomías y mundialmente se registró una cifra de alrededor de 100,000 personas. Entonces, miles murieron y decenas de miles quedaron con discapacidades severas. Consecuencias. Respecto a lo legal, no hubo juicios. Y respecto a la salud, hubo muchas muertes por infecciones o por hemorragias. Obviamente, después de realizarles todo esto en estas condiciones, era bastante fuerte. También quedaron muchas de estas personas con discapacidades cognitivas, como la apatía, la pérdida de personalidad y también cuestiones motoras, ¿no? Por todo lo que les estaban realizando. Imagínate ya meterte también con el cerebro. Está bien canijo. Y como les decía, también lo fuerte es vivir esta cuestión con esta tipo, pues, tortura, considero yo, ¿no? Es una tortura quererte. ¿Qué se hacía sin anestesia, no? Ajá, las lobotomías. No, güey, es que de por sí una extracción de una muela, un diente es... ¿Cómo te duele? Sí, no manches, ahora con esto que es mucho más doloroso. Claro. Nunca los han operado, sí. Nunca se han puesto a pensar. Sí, a mí sí me han operado. Es que hay mucha gente que es muy nerviosa e incluso repele la anestesia. El ruidito luego que hacen algunos... Sí. Sí, no, o lo que dices, por ejemplo, tengo muchas amigas que también tuvieron cesárea y que les tuvieron que poner esta inyección de la espalda 2 veces porque no les agarraba, pero era porque estaban muy nerviosas, ¿no? A mí me dicen, oye, ¿te dolió? Y le digo, no, pues yo normalita, ¿no? Pero es precisamente esto que dice Oscar. Llegas con los nervios y no sabes qué onda y pues obviamente dices, es que todavía siento, aunque realmente ya no sientes a veces, pero... Sí, hay como un cosquilleo, ¿no? Ajá. Un dolorcillo. Yo me acuerdo cuando, digo, perdón por la comparación, ¿verdad? Pero cuando llevé a mi perro que como es muy nervioso,
no le hacía la anestesia y como es muy pequeño, la veterinaria me dijo que no le podía seguir poniendo más anestesia porque si no, pues se lo iba a cargar el payaso. Hubo un momento donde por su nerviosismo ya no se podía ni levantar de la cantidad de anestesia que le habían puesto. No manches. Sí, hay momentos donde me volteé a ver así, ¿por qué me has abandonado? Pero todo salió bien. Hay un experimento justamente hablando de un tema psicológico que al final la mente es muy, muy fuerte. Este experimento lo hicieron en la Facultad de Psicología de la Universidad de Stanford, en el sótano. Y está bien denso. Yo sé que este experimento es muy popular, pero me gustó mucho la metodología. Me gustó mucho de esos. Prácticamente hicieron una casa de los famosos abajo de la Universidad de Stanford. Agarraron a 24 participantes y los dividieron en 2 grupos. Uno de estos grupos iba a ser la policía, pero todo fue llevado al extremo. A los que iban a ser la policía les dieron sus uniformes, les dieron sus gafas, les dieron sus macanas, y a los otros que iban a ser los presos fueron hasta su casa, La policía real fue hasta su casa y arrestaron a cada uno de ellos. Llegaron así como una orden de arresto, se bajaron los policías, los esposaron y se los llevaron a esta cárcel ficticia. Y está bien denso porque el objetivo era visualizar lo que había dentro de las cárceles. Esto lo llevó a cabo Zimbardo. Entonces comienza este experimento que iba a durar 2 semanas. Iba a durar 14 días, en los cuales, tal cual, se iban a tratar como si estuvieran en una prisión a los que llevaron cautivos y los otros iban a fungir pues como los polis. Y no estoy jugando cuando digo es como la casa de los famosos o como un Big Brother, porque en realidad sí empezaron a haber comportamientos inhumanos de parte de la gente que estaba actuando como policías. Y está bien denso porque se dieron cuenta del poder que hay detrás de la ley. Resulta que estos polis falsos, incluso como se habían dividido por turnos, tal cual estaban trabajando, ellos estaban jalando en una cárcel y tenían sus respectivos turnos. Entonces preferían ellos a hacer horas extra para seguir con el maltrato hacia los reos. Okay. Esto conllevaba a humillaciones, castigos, gritos. Se los llevaban a estos lugares oscuros apartados de donde estaban los demás, y la neta es que ya se estaban pasando de lanza. La que intervino por ahí, y esto se los voy a contar, fue la novia de esta persona, de este científico. Pero ahí les va lo que estaba sucediendo en los primeros días. Número 1, los guardias comenzaron a imponer reglas muy estrictas. Los reos mostraron obediencia inicial, pero algunos comenzaron a resistirse. O sea, llamamos la resistencia, no pasa nada. El día 2, los prisioneros, y aquí se pone denso, organizaron una rebelión. Se pusieron en contra de todos los que estaban adentro, desafiando a los guardias. Y los guardias respondieron con castigos, como quitándoles la comida, ejercicios forzados, y los mandaron al agujero. Y no es albur. Del día 3 al 5, algunos guardias se volvieron psíquicos, y aquí se ponen más lentos, usando tácticas psicológicas. Otra vez les estaban gritando, simulaban castigos bastante densos. 3 de los prisioneros fueron liberados antes del día 5. Esto iba a demorar 14 días. Llegaron al 5.º día y vámonos de acá. El día 6 llega Cristina Mashlak, que también es psicóloga y era novia de Zimbardo, y le dice, a ver, y dejaran por ahí, bueno, basta. Le dijo, ya te estás pasando de lanza, este experimento se está sobrepasando, estás llevándose los límites. Uno de los reos empezó a colapsar por temas de nervios. No manches. Sí, o sea, esto lo llevaron a un nivel bien denso, sí. De que, güey, ¿qué pedo? Si nada más estábamos emulando un estudio. Ajá. Ya estos se pasaron de lanza. Sí, ya te creas. Al día 6, todos fueron liberados. Así como que no es cierto, ustedes no son policías, ustedes no son reos. Van a regresar a sus respectivos hogares. Gracias, nos vemos. Bye. Ahí luego les mandamos lo del depósito. Pero tuvo que llegar la novia de Zimbardo para parar esto, porque es un experimento
que tal vez era para observar cómo estaban funcionando las cárceles en aquel entonces. Resulta que pues esto les hizo descubrir cómo funcionaban las cárceles de a de veras. Cabe resaltar que estos jóvenes eran estudiantes de la universidad y obviamente eran jóvenes blancos, americanos, raza aria, porque era con queso, eran los que tenían para poder ir a la universidad, y pues todo terminó en un... Oye, hubo película de esto. Sí, creo, claro, ¿no? ha habido películas, yo recuerdo que vi una de estas, estaba bien denso. Estaba bastante intenso todo lo que ha hecho la psicología a través de los experimentos. Ese fue el experimento en la Facultad de Psicología en Stanford. No manches, qué fuerte. ¿Cómo la béisbol? Qué Está fuerte. bien denso, ¿no? Siempre que hablamos de experimentación humana, siempre terminamos así como de... Sí, ¿eh? Yo les quiero platicar del Escuadrón 731, que va del año 1930 a 1945. Pero para darles un contexto, esto más o menos se viene desarrollando desde la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Mundial. Este Escuadrón 731 es una unidad secreta japonesa que realizó experimentos para desarrollar armas biológicas y avanzar en medicina militar. La ocupación de China y el imperialismo japonés permitieron el uso, otra vez volvemos a grupos vulnerables, de prisioneros como sujetos desechables sin restricciones éticas. Procesos. ¿Cuáles eran los procesos de cómo empezaban ellos a manejar a las personas por medio de experimentación? Inyectaban patógenos como pestes y o exponían aerosoles para probar estas armas biológicas. Imagínate, tú estás bien tranquilo, te llevan a la fuerza y a ver, ven, te empiezan a rociar con un aerosol para ver qué tanto te va a la piel, qué tanto te va a doler, qué tanto te va a dejar dañada el área del cuerpo, solamente para ver pues cómo va funcionando, cómo va mejorando el experimento. Realizaban vivisecciones, que prácticamente es disecar sin anestesia para estudiar los órganos también del cuerpo humano. Inducían a congelamiento, descompresión o capturas con gases. Esto en prisioneros que estaban atados. Prácticamente era una tortura hasta el borde de la muerte. Se habla que las víctimas, eso me impresionó mucho porque las víctimas, comparados con los otros experimentos, van desde los 3,000 a los 10,000. Esto en personas que fueron sujetos de experimentos. Cientos de miles murieron por ataques biológicos en China, obviamente, por eso de allá viene el pico. Y me censuran. Pero no te enojes, patrón. Y obviamente hubo consecuencias legales. Incluso Estados Unidos otorgó inmunidad a científicos por datos sin juicios significativos. Y obviamente después de todo esto, el montón de críticas empezaron a provocar que la gente empezara a desconfiar en el gobierno y alimentaron muchas teorías conspirativas. De hecho, la gran mayoría de los experimentos de los que estamos hablando en esta noche tienen su lado B conspirativo, donde te puedes dar cuenta de cosas mucho más turbias. Hola, no inventes. Lo bueno es que ya estamos en un nivel avanzado de la ciencia. Ya no pasan esas Ya no cosas. pasan, seguro. ¿Era qué? Eran otros tiempos. Era otro México. Era otra época. Ralph, el ratón, no sé, ¿te acuerdas de Ralph? El conejo. Ah, claro, cómo no. Él dice lo contrario, bro. Yo lo sé, pero ¿sabes quién acabó con Ralph? ¿Quién? La serie de Luis Miguel. No, de verdad. Estaba en su apogeo, y no estoy jugando, estaba en su apogeo esta campaña de que utilizan a los animalitos. Ajá. Y está bastante triste, ¿no? Porque incluso el conejito se iba a trabajar, ¿no? Y regresaba con sus dolencias. Se lavaba los dientes. Pues no es cotorreo. Resulta que en esa campaña coincide que aquí en México estaba en su apogeo la serie, creo que se llamaba la serie Luis Miguel. Así se llamaba la serie Luis Miguel. Creo que Miguel, sí. ¿no? Algo así. Entonces, como campaña publicitaria, pues sí, estaba la de Ralph y de pronto Luis Miguel, la serie, quítate. No, y sacamos la conciencia en ese momento. Nada más para que veamos qué tan fuerte puede ser el impacto de los medios. Que al final, pues sí sabemos, ¿no? Incluso hasta los perfumitos que estamos utilizando, según está libre de moral y estas cosas. Eso está bien gacho. Que sigo pensando que es doble moral mientras sigamos comiendo carne, pero cada quien. Exacto. Bueno, y regresando con estas cuestiones de los estudios y los experimentos, yo en este momento les voy a hablar acerca de un estudio respecto a la época
en un lugar llamado Willowbrook. Esto fue en los años 1956 hasta 1970 aproximadamente. En los años 50, pues esta enfermedad que yo les acabo de comentar, llamada era una enfermedad que era muy poco comprendida y que había muchos brotes en ese momento, y en algunas escuelas obviamente había muchas personas infectadas, como la Willowbrook State School, ubicada en Nueva York, que era una escuela para niños con patologías mentales. En esta institución, pues la persona que estaba haciendo estos experimentos, llamado Saul Krugman, aprovechó a estos niños para hacer estos experimentos, estos estudios específicamente, y conocer un poquito más de esta enfermedad. ¿Cuál fue el proceso? Lo triste está en que eran niños de entre 3 y 10 años de edad, las personitas a las que ellos eligieron para poder hacer estos estudios. En esta escuela fueron elegidos. La institución, que estaba superpoblada y que tenía muchos brotes de hepatitis y bastante seguidos, pues obviamente facilitó este acceso que ellos pues requirieron para tener a los niños y saber qué era lo que iba a ocurrir con todos estos pacientes, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? En primer lugar, infectaban a los niños con hepatitis. Esto lo podían hacer mediante inyecciones, o también ponían heces en comidas para que ellos pudieran pues alimentarse de esta manera y lograr infectarlos de esta manera. Después de esto, ellos monitoreaban los síntomas como la ictericia y pues les generaban también los análisis de su líquido rojo y biopsias para saber bien qué es a lo que se estaban pues lo que se estaba presentando en ellos, ¿no? Y probaban después de esto con vacunas experimentales para saber si esto hacía un cambio en ellos. ¿Cuántas víctimas hubo después de todo esto? Aproximadamente fueron afectados entre 700 y 800 niños en estos estudios que realizaron. No hubo muertes reportadas, pero pues sí hubo algunas complicaciones hepáticas, pues obviamente por todo lo que le hicieron a estos niños, ¿no? Que los infectaron con este virus. No hubo consecuencias legales, pero contribuyó a la Declaración de Helsinki en el año 1964 y pues regulaciones para menores. Ahora, esa parte de darle prácticamente, ¿no? Sí, gente. Exacto. A los niños, eran niños a los que les daban esta, para que ellos lo ingirieran y pudieran infectarlos de esta manera. Manches. ¿Qué digo? Bueno, yendo a comer a tacos en la calle. ¿No vieron que una vez Facundo, y no saliéndome tanto de esto, hizo justamente un experimento de eso? Fue una taquería random en la Ciudad de México. No estoy diciendo que todas las taquerías sean así, ¿verdad? Esto es lo que hizo el buen Fac. Fue y agarró de la tabla de picar, tomó una muestra, y no recuerdo si agarró salsa, agarró por ahí de los insumos, pero yo recuerdo que particularmente agarró parte de la tabla donde están picando la carnita, está bien sabrosa, y se la llevaron a un laboratorio. Realizaron los estudios y el estudio arrojó con un porcentaje de... No inventes. Es lo que sí, es lo que se come en la Ciudad de México. Digo, eso lo hizo él. No sé, si me van a recriminar algo y recrimínenme a Facundo. Pero son cosas que tal vez... Digo, aquí es deliberadamente. Obviamente cuando comes en la calle... Y otra vez hago énfasis, no todos son sucios para la hora de... Como nuestros amigos los de allá, los de la India, ¿no? El que corta la carne con el pedazo de uña, ¿no? Es un alambre, ya lo vi bien, pero al final lo está cortando con el pie, ¿no? Y luego el aceite negro totalmente. ¡Ah, su madre! No sé. Qué rico. Esas prácticas culinarias de otros lados son bastante raras, aunque también nosotros, y aquí me voy a poner un poco sangrón, le echamos mucho la culpa a los chinos por la enfermedad pasada. Pero, bro, aquí nos comemos la pancita. ¿Cuántas veces no se lava la pancita? La neta, yo no soporto esto. O sea, sí me cae pesado. Oh, manches. No, y lo he intentado comer, de verdad, porque sí se me ha antojado. Pero no. Es bien rica. Creo que tú habías dicho en una ocasión, ¿no? Porque si sabes, te tienes que lavar y lavar y volver a lavar, sabes que no se tiene que comer. Sí. Como que la naturaleza nos está diciendo, bro, esto no se debe de comer. Pero bueno, al final el gusto se rompe en géneros, pienso yo. Fíjense que entre la primera década de los 1900 y casi a finales de los 50, el buen Stanley, un científico, aprovechó que no había tantas normas de ética para hacer ciertos experimentos. Y la neta está bien grosso. Que digo, hubiera estado un especialista aquí con nosotros para decirnos qué tan verdad y qué tan mentira es esto. Él tenía la idea
de que la mente del venía de un tema del cuerpo, venía por ahí de un tema endocrino. Entonces él se realizó a hacer ciertos experimentos bastante atroces para la época. Y yo creo que tanto para allá como de este lado ya de los 2025 está bastante extraño lo que hizo el buen Stan Lee. Pero por aquí hay un punto nada más para que se vayan dando cuenta cómo veía él el mundo en aquel entonces. Voy a leer un punto. Dice, las esterilizaciones. Stan Lee apoyaba la esterilización como una forma de erradicar el al evitar que los no aptos, porque así los llamaba él, se reprodujeran. Las leyes de aquel entonces en California en 1909 permitían la esterilización forzada con límites, por lo que Stan Lee promovió la esterilización voluntaria, logrando que unos 600 personas se la practicaran. Y esto está bien denso, nada más watchen esto. Entre los objetivos de esta práctica estaban los reclusos. Esto fue en una cárcel. Okay. En la cárcel de Quentin. Perdón por no haberles dado el dato y por haber nacido. Entre los objetivos de la esterilización estaban los reclusos. Y esto no lo digo yo. Esto es parte del estudio. Aunque sea panista de ultraderecha. Los objetivos era que los homosexuales y bisexuales, a quienes Stan Lee consideraba desviados, y repito, Stan Lee, no se reprodujeran. La esterilización, cuando se le da la oportunidad, hará mucho para erradicar y estas desviaciones. Era lo que él decía. O sea que había que quitarle el derecho a las personas de darse amor y de reproducirse. Era otra época, era otro México. Y fíjense, aquí también se pone bastante turbio. Una de las prácticas bien densas que realizó acá mi compa, bueno, el compa de otro, Stan Lee realizó más de 10,000 trasplantes testiculares entre 1918 y 1940, implantando, chéquense esto, Stan Lee realizó más de 10,000 trasplantes de unos órganos masculinos de donde emana la vida, para los que están en Spotify, en 1918 y 1940, implantando testículos de prisioneros ejecutados en reclusos vivos. O sea, agarró a los que ya estaban fallecidos y este hardware lo vamos a instalar en este hardware que está vivo. Esto lo hizo y aparte utilizó animales. Utilizó glándulas de animales como cabras, jabalís, carneros y ciervos. Y creía que estas intervenciones podían curar afecciones como el gusto por menores o la para los que están en Spotify, depresión, asma, acné y melancolía. Además, creía que rejuvenecía a los hombres mayores y reducía los comportamientos. O sea, sí estaba bien denso, sí estaba muy Führer esto, ¿no? El tratar de hacer este tipo de experimentos nada más para ver qué sucedía. Algunos menciona este documento que hubo una persona que sí se calmó, como que sí le dio a clavo, pero no se sabe y no está documentado si esta persona tuvo que ver con el trasplante que realizó Stan Lee o simplemente fue como voluntad propia de que ya me voy a portar bien para que ya no sigan experimentando. Sí, claro. Y la verdad es que estaba bastante... Aparte realizó cirugías plásticas. Todo esto está dentro de la prisión, ¿eh? Agarró a puros reos de que, bueno, pues ya cometiste un crimen. Yo creo que ya no tienes el derecho como para estarte quejando. Claro. Esta práctica fue bastante oscura y creo que es de las más siniestras que ha habido, al menos en la historia contemporánea de la medicina. Imagínate nada más agarrar y decir que tal vez cambiándote este órgano te vas a comportar o vas a portarte de una mejor manera. ¿Cómo ven? Qué fuerte. Fíjate que el tema del homosexualismo, afortunadamente es un tema que ya se le quitó el tabú, o tal vez la gran mayoría. Pero ese tipo de experimentos, como tú mencionas, no la palabra desviados, que cómo lo veía la sociedad. Yo te quiero platicar de terapias que se ocupaban para estas personas, porque justamente como lo mencionas, la homosexualidad era considerado un trastorno mental. Bajo este término es como se justifican estas intervenciones como tratamientos, entre comillas, y ahorita vamos a ver por qué entre comillas, porque están basadas en teorías conductistas. Las terapias buscaban asociar el deseo homosexual
sexual con dolor. O sea que cada vez que una persona tuviera estos deseos de tener intimidad con una persona de su mismo sexo, inconscientemente iba a sentir dolor, iba a venir una serie de emociones, lo cual lo iba a hacer rechazar este impulso. Entonces para ellos eso era un avance en la medicina, en la psicología, de hacer que esas personas se volvieran heterosexuales. Y eso está bien cruel, porque estos procesos psiquiatras y psicólogos, principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, aplicaron estas terapias para desaparecer la homosexualidad. Ellos así le llamaban. Los pacientes a menudo eran hombres gays, eran conectados con electrodos en muñecas, tobillos o genitales, y recibían descargas eléctricas al ver imágenes homosexuales o al momento de que ellos mostraran excitación al ver ese tipo de imágenes homosexuales. Ellos iban a recibir esos choques fuertes eléctricos en esas zonas del cuerpo. Cuando se les mostraran imágenes heterosexuales de parejas heteros teniendo intimidad y ellos tenían reacciones como la excitación, ahí no les ponían estos choques. Únicamente eran cuando habían o mostraban estos indicios de excitación con imágenes homosexuales. Ahora, para seguir trabajando esta parte, para condicionar una atracción heterosexual, en algunos casos, como los de Robert Galbraith Head, en la Universidad de Tulane, se implementaron electrodos cerebrales en ciertas áreas del cuerpo, sobre todo en áreas de placer, para introducir orgasmos mientras se mostraban películas heterosexuales. La verdad es que buscaban de mil formas hacer que esas personas tuvieran o desaparecieran esas conductas homosexuales con ese tipo de prácticas, electroshocks, estos electrodos. Sin embargo, no hubo una prueba de que esto fuera eficaz. De hecho, todo lo contrario, hubieron muchas víctimas. En sí no hay un número exacto de víctimas globales, pero se estima que decenas de miles de personas fueron sometidas a estas terapias en el mundo, y sobre todo en Reino Unido. Un estudio en el 2009, imagínense, 2009, estimó que al menos 1,400 terapeutas ofrecieron estas terapias, afectando a miles de pacientes. Las consecuencias, prácticamente las víctimas sufrieron graves traumas psicológicos muy severos, incluyendo ansiedad, depresión, desesperación, autodesprecio. Imagínate despreciar lo que eres, y en algunos casos el suicidio. No hay evidencia de que estas terapias cambiaran la orientación sexual. Lo que yo les decía, para nada hubo una prueba de que esto funcionara, y la comunidad científica ha desmentido ya todo esto. Las críticas llevaron a la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad y prohibieron, afortunadamente, parciales estas terapias en países como Reino Unido en el 2018, que todavía se iban implementando estas terapias conductuales. Está bien denso, porque cómo se veía todo esto como algo malo, ¿no? Claro. Si eras un hombre, eras de lo peor, y hablando también en cuestiones religiosas, eras del diablo casi, ¿no? Porque estaba mal tener estas preferencias sexuales. Y digo esto porque también hubo en estos tiempos lobotomías, que ya les hablé de cómo eran estos procesos, pero esto fue en personas que eran homosexuales, porque se creía que pues este era un trastorno mental, sí. O sea, que era algo neurológico o hormonal, y que haciendo esta lobotomía y retirando un pedacito del cerebro se te iba a poder quitar esta supuesta enfermedad, ¿no? Aquí yo les voy a hablar acerca de esto y de cómo pues estas personas lamentablemente hicieron estos experimentos, principalmente en países como Argentina y Chile. Médicos como Kiel Barnett pues realizaban estas lobotomías extrayendo partes del cerebro para supuestamente eliminar aquellos impulsos homosexuales que las personas pudieran tener. Si ellos realizaban esto, supuestamente ya ibas a irte por el camino correcto, ¿no? Del señor. Ándale. En Chile, durante el régimen de Pinochet, mujeres y hombres fueron sometidos a inyecciones hormonales, obviamente sin su consentimiento, los forzaban a inyectarles esto, y a terapias de electrochoque, para que con todas estas terapias, estos tratamientos, pues lograran alterar la química cerebral y también lograran alterar los niveles de testosterona o de estrógenos,
para normalizar su orientación sexual. Supuestamente con estos tratamientos, ellos iban a regresar a la normalidad porque lo malito estaba en el cerebro de estas personas, ¿no? En Chile se estima que hubo 200 centros de conversión que estaban operando. No hay una cantidad exacta, pero se habla que fueron miles de personas que estuvieron en estos lugares de conversión supuestamente y que pues obviamente fueron afectadas. Dicen que no era nada malo, pero al hacerte ya una lobotomía así dices, a ver, claro. y más por el objetivo, ¿no? Que era el hecho de simplemente cambiarles algo porque supuestamente el hecho de ser homosexual es algo que está en tu cerebro y que está incorrecto, ¿no? En Argentina, las lobotomías de Barnett fueron un número indeterminado, o sea, no hay una cifra exacta para determinar estas lobotomías que se realizaron a las personas. Probablemente fueron cientos, pero no se sabe exactamente. Y en cuanto a las consecuencias, todas estas personas a las que les realizaron estas lobotomías, pues sufrieron daños cerebrales irreversibles, obviamente. Hubo personas que tuvieron pérdida de memoria, algunos otros tuvieron cambios de personalidad por todo lo que les hicieron en el cerebro, y también hubo algunos que pues lamentablemente tuvieron traumas físicos, ¿no? Y pues imagínate vivir estas torturas, aunque peor aún que te digan que pensar así es algo que está mal, que es algo que no debe ser así y que tienes que tomar tratamientos para corregirte. Y estas prácticas pues ya después fueron disminuyendo en todos estos contextos, pero todavía lamentablemente hay algunos contextos religiosos que siguen manteniendo esta cuestión de que puede que te ayuden con tratamientos para dejar de ser homosexual. No manches. Sí, se me hace bastante arcaico. Yo creo que independientemente de las creencias, de los gustos, al final puede sonar un discurso muy progre, o no sé cómo lo vayan a tomar, pero evidentemente tanto la iglesia como incluso la ciencia en este caso, ¿no? Como ha segregado a este grupo de personas simplemente por el hecho de sus preferencias, de quién les está gustando. Estuve mucho tiempo en la iglesia, y esto lo saben ustedes, lo saben muchos de los ustólogos. Y hay un caso por ahí de un señor, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Es un señor que estuvo mucho tiempo ha estado dentro de la iglesia. Su familia, para los que conocen la jerga cristiana, el señor ha servido durante mucho tiempo dentro de la iglesia. Ok. Se casó en la iglesia, tuvo a sus hijos, y ustedes saben cómo es este proceso del cristianismo. Pues resulta que su hijo, uno de sus hijos, ¿cómo decirlo sin que suene despectivo? Evidentemente, ya ahorita es un güey como de unos 25 años tal vez, pero pues de chavillo, desde la adolescencia, le gustaban los niños, y era evidente que le gustaban los niños. Imagínate el impacto para una persona que está dentro de la iglesia, sirviendo, claro, que es brazo derecho de los pastores. Yo lo digo del lado de él, pero imagínate del lado del morro, del nene, ¿no? Y una vez, ni siquiera fue tras copas ni nada, el señor agarró confianza conmigo. Es una gran persona, lo admiro, es una persona muy, muy trabajadora. Su esposa también es una señora muy trabajadora. Y de pronto estábamos así conversando, y solito empezó a sacar como todo lo que traía entre el pecho y los pensamientos. Y me dice, yo cómo puedo, incluso lo dice como el problema de mi hijo. Dice, yo cómo puedo conllevar el problema de mi hijo. Y recuerdo que se le ponen los ojos llorosos al señor. Y me dice algo bien denso que obviamente me dejó pensando. Tal vez no lo estaba viendo de la manera como él. Y dice, yo no puedo rechazar a mi hijo por el hecho de que a él le guste los hombres. Porque al final, en primer lugar, es mi hijo. Y en segundo lugar, y es muy importante, yo soy el ejemplo más vivo de lo que es el amor de un padre para que él entienda el concepto de lo que es Dios. Imagínate si yo lo rechazo. Imagínate él cómo va a pensar que Dios lo está rechazando. Claro. Yo no estoy en la posición de rechazar a mi hijo por sus preferencias sexuales, porque yo quiero mostrarle que Dios, el amor de Dios va más allá de las preferencias de una persona. Y está bien cabrón porque muchas personas dentro de las iglesias
batallan, entre comillas, con esto cuando no debe de ser una batalla. ¿Tú por qué tienes que estar rechazando a tu hijo simplemente por el aspecto de que no le gusta las personas de un diferente sexo, ¿no? Al final, esto sí termina segregando a la población, te termina mandando un mal mensaje, y creo que la manera en cómo esta persona terminó viendo y conceptualizando lo que en realidad es el amor de Dios, creo que está muy cabrón en cómo lo aterriza. Y aparte todo lo que hay detrás, ¿no? El juicio también de las personas que están sirviendo, que ya viste que el hijo de fulano como que le gustan los niños. Pues sí, ¿qué te importa? Al final es una persona y tiene la misma apertura que tú hacia adelante de Diosito, que es el que juzga a todos. Ya para cerrar, también yo traigo por acá, justamente hablando del tema, las terapias de hipnosis y psicoanálisis que se practicaban en los 70s. Y no solamente en los 70s, todavía se sigue haciendo. Como bien lo mencionábamos, la homosexualidad fue desclasificada como enfermedad en 1999, imagínate. A la vez. Creo que hay un chiste ahí de Homero, ¿no? De que no voy a ir a trabajar porque me siento gay. Sí. Es un chiste. Por eso me mandaron a mí a la terapia de hipnosis. Sí, claro. Claro. Imagínate los chistes muy elevados ahí de don Homero Simpson. Y por la OMS también era considerada enfermedad hasta los 90s. Bueno, resulta que en Rusia y también de este lado del mundo, nosotros los latinos, todavía existen procesos de hipnosis para quitar la homosexualidad. ¿Al día de hoy? Sí, claro. No Sí. manches. Te lo dije. Te amo, Latam. Sí, no, imagínate. ¿Viste? Por eso no llega la monetización de TikTok aquí, bro. No. Miren, los procesos en Rusia, psicoterapeutas como Jan Goland y los hermanos Nikitenko, suena como a Nintendo, ofrecieron terapias de hipnosis para extinguir la atracción del mismo sexo. Ok. Combinadas con psicoanálisis y terapias de afirmación, es decir, tú no eres gay, tú no eres gay. Tú no eres gay. No te gustan los niños, no te gustan los niños. Madre. Esta era la ciencia en los 70s. Las sesiones, que podían durar hasta 8 horas, buscaban reestructurar los sueños y las vías neuronales, tratando a la homosexualidad como un trastorno obsesivo compulsivo. Imagínate, obsesivo compulsivo. Se pasaron de lanza. No voy a hacer un chiste de eso. No. En otros países ya más cercanos por acá, en Perú, psicoanálisis lo utilizaron también para atribuir o descartar la homosexualidad a través de los traumas infantiles. Okay. Y aquí está bastante oscuro también. Estos estudios mencionaban que las personas se hacían homosexuales por haber tenido un mal episodio de abuso sexual de niños. Según este era el fundamento. Él es gay porque sufrió. Sí, es cierto esto. ¿No te tocó en las iglesias que este tema que decían, nacen o se hacen? Sí. No manches. No, de verdad, esto existe dentro del cristianismo. Para los que sean cristianos, por ahí comenten, esto es real. Se afirmaron haber tratado con esta psicoanálisis a 86 personas. En Rusia, miles hasta la fecha han acudido a estas terapias hasta la actualidad. Piensan que con terapias de psicoanálisis, así como le hicieron a Dafne, se le va a quitar la homosexualidad a las personas. Ahora ya soy Dafne. No es una enfermedad, no es una desviación. Ya no tengo nada de Dante. Ahora es totalmente Dafne. Los pacientes obviamente sufren, y esto es lo feo de esta situación. Claro. Porque al final, cuando te están insistiendo, tienes que ir a terapia, lo que terminas haciendo es repudiándote a ti mismo. Porque es que no soy normal. Pero ¿quién es normal? No es normal.tv. Ansiedad y depresión con poca o ninguna evidencia de cambio de la orientación. Es decir, que valieron madres estos estudios. No hubo. No funcionaron. Y hasta la fecha se siguen haciendo estas prácticas, aunque se sabe que no tienen una influencia en la salud mental, porque no es una enfermedad. Bola de pelafustanes. Y ese es el tema de las terapias de hipnosis y psicoanálisis para evitar la homosexualidad. No manches, no pensé que hasta el día de hoy se fueran claro, no, hombre, hay otras cosas. Sí, ya hasta el día de hoy también, no inventes, la gente muy, sin ofender, muy religiosa se está pasando. Hace unos días vi a una conocida que acaba de hacer su conversión a otra religión. Son las más insoportables. Y claro, y me dice... Te invito.
Aparte, Se va a ¿no? poner bien padre. Hablamos de una persona que estuvo hace un tiempo por aquí en nuestro querido estudio. Entonces me dice, no, pues es que la verdad sí estábamos juzgando que como es contradictorio que esté trabajando en un lugar donde hablan cosas del diablo y también vaya a la iglesia. Y yo así de ¿qué? No manches. Y yo, le digo, sí, ya, ajá. Y después me saca el tema de, Ya dijera Paco. de unos amigos muy queridos míos que son homosexuales. Y me dice, y pues tampoco entendemos cómo es que tus amigos van a esa iglesia. Y pues sí los miramos. Son los que rarito. pensaron que sí te estaba cobrando la tanda. Ándale, ellos, saludos. que los quiero mucho, por cierto. Y me hizo este comentario y yo así de... Mira, no dije nada. Y yo, no, pues... No sabía que tus amigos iban a la iglesia. Son cristianos. No manches, qué chido. Sí. ¿A qué iglesia van? Y cuando... Oye, espera, me está sacando toda la sopa. No, pues que tiene, al contrario, es como pueden ir a esta iglesia. Y me dijo eso esta persona y yo, la verdad no sé. O sea, obviamente yo sí sabía de mis amigos. Pero imagínate que te hagan el comentario de que, pues yo no sé por qué van a la iglesia si son homosexuales. Yo no sé por qué tú vas y tú eres bien chismosa. De Sí, claro. Es que ese es el tema de las instituciones. Por ahí una vez dejaron un comentario no hace mucho de que por qué le tiramos tanto odio a los católicos y a los cristianos. Que si personalmente tenemos un tema de resentimiento. Pues sí, la verdad sí. Pero no es porque digamos que todos los católicos o todos los cristianos son malos. No es cierto eso. No. Al contrario, hay gente bastante agradable, sí, y son ejemplares. Pero este coraje es en contra de estas personas que por pertenecer a una institución siente que está por encima de un escaloncito moral y se atribuyen estos juicios justamente como lo que están haciendo hacia con tus amigos. ¿Quién eres, pandar? Eso es la porquería que está dentro de la iglesia. Por eso no vayan a la iglesia. Acompáñenos a nuestra secta. Qué denso. Sí, qué denso estuvo. ¿Cómo se la pasaron? No, hombre, bien, a todísima madre. Muy bien. ¿Cómo te la pasaste, Dafne? Excelente, Paco. Yo impactada con todos estos experimentos, ¿no? Y más el hecho de saber que bueno, finalizamos con esta cuestión que te digo que al menos yo, no sé, allá detrás de cámaras, ¿verdad? Pero yo tengo muchos amigos que son homosexuales, tengo buena amistad con ellos y de manera personal creo que son unas muy buenas personas, hablando de mis amigos. Y se siente feo cuando la gente empieza a juzgar nada más porque sí, ¿no? Entonces, ahorita como finalizamos y dije, está bien canijo todo lo que hacían con esas personas solo por creer que esto era una enfermedad. No, hombre, y aparte que tienen que le guste como le guste. ¿A ti qué? Pero pues cada quien. Sí, claro, cada quien. Pues no, la neta sí estuvo bastante denso. Al final es parte de los experimentos de la ciencia. No sabemos si el paracetamol también está siendo parte de estos experimentos. No sé. No es cierto, Pfizer. Dafne. Gracias a todos por llegar hasta el final. No se olviden de pasar a escuchar el capítulo por segunda ocasión a Spotify. Allá está el capítulo sin censura. Todo aquello que escucharon con el beep aquí, allá, lo pueden escuchar normal. Todo el episodio. Todo el episodio. Oigan, y si llegaron hasta el final, ya no dejen la calabrita, dejen una bata de médicos. Una bata de médicos. Ahí para que vean, y si vuelven a poner calaveritas o eso, mentirosos. Nos están engañando. Batitas de médicos. Nos vamos a mandar a terapia. Yeah. Tengan la bondad de ser felices. Hipnosis. Bye. Hipnosis para todos. Pórtense, Tengan la bondad de ser bye. felices. Los quiero mucho. Gracias por el marqueteatro. Cuídense bien.